Hoy 12 de marzo, en Avenida Ameguino 1124, a las 19 horas, el libro Cicatrices, un violento lenguaje. Su escritor, el creador, es Lucas Malespina, que está en este momento con nosotros, a quien le agradecemos la presencia aquí en Radio Nacional Esquel. Después vamos a hablar de la editorial, si nos queda un tiempo, que está Claudia con nosotros aquí desde el pie. Gracias, Lucas, por venir. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias a vos, gracias a la radio. Lucas, cuando veníamos hablando o anunciando la llegada de este libro, dos cosas. Primero, el contenido que vamos a hablar también, y hay una importancia fundamental también en las ilustraciones que acompañan este libro, ¿no? Sí, cuando surge la idea de publicar, en primer lugar quería que la mayoría de los dibujos, o todos, los haga mi nena, que dibuja muy lindo. Pero después surgió la idea de invitar a artistas populares y bueno, envié un texto a cada artista que consideré que podía participar y les gustó el texto, por suerte, los textos que mandé, así que ilustraron. De acá de Esquel hay Cinco artistas de cinco Esquel. artistas. Está Laura Moliterno, Julieta Cordone, Ale Avilés y Hugo Chandia. Chandia, Chandia. y la China Garmendia. Así que re contento de estar acá y bueno, es la ciudad en la que más han participado los artistas ilustradores, ¿no? Y agradecido acá a Esquel, Contra agradecido, así que bueno, esperemos verlos también a los artistas ahí en la presentación de hoy. Lucas, ¿cuál es el viaje textual en el que se va a inundar, no, sino sumergir uno que ingresa a Cicatrices? Un violento lenguaje. Bueno, son 11 historias, u 11 cuentos. Eh, lo que atraviesa a todos ellos es la violencia, en mayor o menor medida, ¿no? Y con configuraciones distintas desde lo histórico, la violencia, la violencia simbólica, psicológica, emocional, física. En lo simbólico y emocional, por ahí puedo hablar de Malvinas. Tocamos un momento histórico delicado, donde no tocamos lo patriótico acá, sino reflexionamos sobre el testimonio real me baso justamente en el testimonio real de los excombatientes, donde el primer rigor de la guerra lo sufren con sus propios superiores, y no ya con el enemigo, ¿no? Tienen un doble enemigo ya, sus superiores y los ingleses. Y esta reflexión nace de este testimonio y de ahí nace ese texto que se llama Todos sabían. Y bueno, son inquietudes que de niño he tenido respecto a muchas cuestiones. Una fue siempre Malvinas. Y cuando ahondé sobre esto, gracias a estudiar esto, el tema Malvinas, hizo que todo el esquema de pensar sobre una patria, una nacionalidad, se rompa completamente, por suerte. Donde puedo pensar que qué mentira es esto de la nacionalidad, de la patria. Y cuando tocamos el tema de la xenofobia, más todavía, ¿no? Así que ese es uno de los textos. Después, bueno, tocamos el cordobazo de una manera desde un personaje nostálgico, que está a punto de suicidarse. Remonta al pasado de su padre y un recuerdo que está en su casa, un elemento que recuerda a su padre y el momento histórico del Cordobazo, ¿no? Y también mencionamos a los primeros muertos del Cordobazo. Así que bueno, la excusa es la ficción también para recordar a personajes históricos, personajes que entregaron su vida o que desaparecieron forzosamente por parte del Estado, como Iván Torres. Iván Torres es un muchacho de Esquel que lo desaparece la policía de la seccional primera de Comodoro, y donde están involucrados alrededor de 20 policías. Concretamente, porque en realidad está involucrada toda la seccional. Y bueno, hay una ficción un poco espeluznante, por así decirlo. Los personajes de esa ficción son dos robatumbas, donde en ese contexto tan inesperado surge el tema de Iván, y donde uno de los personajes sabe mucho de lo que ha pasado con Iván, porque la toca de cerca. Así que bueno, la excusa son las ficciones para remontar y retocar temas que por ahí se olvidan, ¿no? Se olvidan nombres que ya no mencionamos, y la idea es traer de nuevo a la vida, de una manera metafórica o metafísica, los nombres de esa gente. A mí me parece interesante esto que tomás elementos de la realidad, como bueno, los que nombraste al último también, y los excombatientes.
Ese trabajo es por primera vez que realizás tomar elementos, materia prima de la realidad para convertirlos, trasladarlos en ficción, que tiene un impacto obviamente con lo real. ¿Ya habías trabajado antes con este tipo o este formato o es la primera vez? Es la primera vez, es mi primer libro, así que es la primera vez, pero es algo que quería hacer. Hay cosas tan importantes, tan inquietantes, que quería comunicar desde mi punto de vista y que resulte interesante cómo he visto las cosas. eh, Me resulta muy gratificante, en primera instancia, porque quienes ven interesante mi obra fueron Claudia y Rodolfo, de Ediciones Desde el Pie, y ya que le hayan dado ese valor, me dio un empujón más a terminar y a desarrollar más lo que estaba escribiendo, que hasta último momento estuve corrigiendo algunas cosas. Y bueno, les agradezco la paciencia a los chicos, de que puedan tomar, ¿no?, lo que corregí nuevamente y lo puedan plasmar. Así que ese primer interés me dio el puntapié a seguir y desarrollar más algunas ideas. Y después, bueno, presentamos en Trelew ya y en Comodoro. Y bueno, la repercusión fue bastante positiva, muy positiva. Mucha gente estaba esperando esto y mucha gente que no lo estaba esperando de repente se topó con el libro, y le contaba a Claudia que la gente que se llevó el libro en Trelew se topó con gente a la que le comentó sobre el libro y lo terminaron leyendo un poquito, y se terminaron llevando el libro la gente a la que le estaban comentando sobre el Qué libro. bueno. Y la gente que se lo llevó y lo compró se tuvo que quedar con las ganas. Así que eso pasó en varios casos que me están contando ahora en el camino. Bienvenido sea, ¿no? Sí, Ese la verdad problema que entre comillas, lo digo. sí, sí, hay cosas muy personales, obviamente no todo es ficción. Por ahí ficcionalizamos algunas cosas que son muy, muy íntimas y personales y las combinamos con elementos muy, muy tristes, muy macabros, igual de la realidad, donde hasta qué punto pensás que mi historia o las historias de acá son crueles cuando la realidad por ahí supera estas cosas, ¿no? Así que esa es la combinación de las historias de este libro. Lucas, por allí te escuchaba hablar sobre ficción, pero es ficción sobre hechos reales. O sea, hablamos de Malvinas, hablamos del Cordobazo, hablamos de personas desaparecidas. Eh, ¿Cómo se lleva o cómo es el proceso de llevar la realidad a la ficción? Creo que el primer disparador es la inquietud, ¿no? Lo que sensibiliza, lo que toca alguna fibra determinada en lo personal y hace que yo piense, esto lo sabemos, lo sabe la gente que está alrededor mío, lo sabe Claro. mi madre, lo saben mis amigos. Esto que fue tan terrible, por ejemplo, este hecho de Malvinas, por ejemplo, ¿no? En particular, hay tantos otros igual. Pero este hecho de que hayan sido torturados por sus propios superiores, ¿sabe la gente que habla de la patria? La gente que habla de Malvinas, de que tenemos que recuperar Malvinas, de los héroes. Cuando hablamos de héroes, para invisibilizar a las víctimas, ¿no? Porque es muy fácil hablar de héroes, es más fácil que hablar de víctimas. Claro. Y lo sabe toda esa gente que habla de que queremos y que volveríamos a ir a Malvinas a pelear si se entera de estas cosas, Claro. por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo te nutriste de todos esos? Estudiando, formándome en lo autodidacta, Ujú. escuchando los testimonios de los combatientes. Hay un libro en particular que se basa en todos los testimonios de excombatientes, no en todos, en 5 o 6 en particular, Ujú. que es de una escritora trelewense que se llama Viviana Gilev. El libro se llama Malvinas en Fragmentos, y bueno, fue de gran ayuda ese libro, Bien. donde combino algunos testimonios en uno solo. Luca, brevemente antes de hablar con Claudia, el modo de presentación va a estar, obviamente, como decimos, ¿no? Ameguino 1124, 19 horas aquí en Esquel. Va a haber una forma, además de la presentación formal, de charlar, de compartir opiniones con el público que vaya esta noche, esta tarde. Sí, están invitados los artistas que participaron del Qué libro. bueno. Los invité a exponer, el que quería exponer. Sería genial que puedan ir todos a exponer. Después, en primera instancia, presentamos con los chicos de Ediciones desde el pie, donde van a hablar de su trabajo
Y después hablamos de el trabajo en conjunto que es este libro y nada, eso. Ahí vamos a estar presentes. Muchas gracias, Luca, por Igualmente, muchas venir. gracias a ustedes. Claudia Sichero es parte, un miembro de esta editorial, Ediciones Desde el Pie. Recién charlando afuera, nos conocimos afuera y me dio, digamos, gratitud de saber que una editorial desde Buenos Aires también comparte la idea de divulgar artistas aquí de la Patagonia. Gracias por venir también aquí, Claudia. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Bueno, editorial es una palabra grande, ¿no? Somos Ediciones Desde el Pie, Ediciones Desde el Pie. Nosotros. Y bueno, sí, la misión que nos propusimos es esta de editar autores como Lucas, que tienen mucho para decir y pocas posibilidades de entrar en el mercado por varios motivos. Una, porque el circuito comercial es inalcanzable desde lo económico, es carísimo editar. Y otra porque, bueno, hay muchos condicionamientos, ¿no? Cuando uno entra en esos circuitos ya no siempre dice lo que quería decir, sino lo que vende, lo que conviene, lo que le quieren hacer decir. Trabajamos artesanalmente, todos los libros son hechos a mano, en forma artesanal. Y es muy lindo, bueno, compartir con el autor parte del proceso, ¿no? De idas, venidas, tener muchas charlas, ¿no? Eso es lo que más nos gusta de todo esto. Y acompañar en las presentaciones, ¿no? Estamos acompañando a Luca en las presentaciones. Bueno. Y realmente son unas experiencias muy hermosas. Claudia, para finalizar, aquellos que están escuchando, oyentes de aquí de la Patagonia, llegamos a la estepa y a la cordillera, ¿cómo hacen para poder, hay alguna página, algún lugar, redes sociales que se puedan compartir para conocer las ediciones? Por el momento no, hace muy poquito que estamos funcionando de esta manera. Vamos a tener seguramente una página. Va a quedar el contacto para saber cuándo arranque. Y bueno, te mandamos el contacto en cuanto lo tengamos. De corazón, muchísimas gracias por tomarse la molestia de venir hasta aquí. Les prometí mate, no les di ni un mate. El agua estaba fría. De verdad, tanto a vos, Luca, como a Claudia, muchas gracias por acercarse aquí a Radio Nacional. Igualmente, gracias. Esta tarde a las 19 horas,